Buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de gestión y operatividad de los medios de transporte, especificando primeramente el tema aéreo, marítimo y terrestre, ¿no? Recordemos que el tema de tránsito internacional son aquellos medios de transporte los cuales más utilizamos. Ok, a ver, lo primero que debemos entender en base a los medios de transporte internacional y algo que sí tenemos que tener como características porque a veces únicamente observamos, ¿no? El tema de aquellos medios pues, de envío de cargas. Primeramente tenemos que entender, a ver, que contamos con tipos de cargas, ¿no? Y de eso también va a depender el hecho de seleccionar un medio de transporte a la hora de embarcar, ¿no? Tenemos el tema de carga general, carga granel. Recordemos que la carga general pues la vamos a clasificar en un tema no unitarizado y otro unitarizada, ¿no? Recordando que en el tema unitarizado utilizamos el tema de los pallets, ¿no? Recordemos también aquí que tenemos pallets comerciales, que son el europeo, o también el americano, o también conocido como isopallet. Luego tenemos el tema de carga granel, que esta puede ser líquida, sólida, ¿ok? O en algunos casos también gaseosa, va a depender pues el medio de transporte a utilizar. Entonces, habiendo ya comprendido esos tipos de carga que manejamos en el comercio internacional, ¿ok? Debemos también entender que cada una de estas cargas, o bueno, las cargas en general, van a ser clasificadas según su naturaleza. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Las cargas según su naturaleza las vamos a clasificar, como ustedes pueden observar, en tema de carga frágil, carga perecedera, carga no perecedera, ¿no? Carga refrigerada, carga peligrosa, de valor, tema extrapesado, sobredimensionado y animales vivos, ¿no? De esta manera estamos clasificando según su naturaleza los diferentes tipos de carga. Ahora bien, recordemos que cada uno de estos tipos de mercancías a transportar pues tienen características especiales. No es lo mismo transportar un animal vivo que una carga peligrosa, ¿no? Recordemos que la carga peligrosa, perdón, está clasificado según la ONU en 9 grupos. Animales vivos pues requieren un tema de acondicionamiento especial para que estos puedan viajar durante un periodo de tiempo. ¿Ok? Solamente por mencionar algunos de estos tipos de carga. ¿Qué más debemos tener en cuenta, ¿no? Antes de pasar al tema de transporte? El tema también del embalaje justamente utilizado para el transporte. Aquí, ¿cuáles son los objetivos? La protección y conservación. También que nos facilite el tema del manejo en el transporte y el tema también pues de economía del seguro, lo cual va a favorecer el tema de la venta, ¿no? Vamos a denominarlos como un vendedor silencioso, por decirlo así. ¿Ok? Ahora, en base al tema de protección y conservación, recordemos que uno de los problemas comunes que observamos en los medios de transporte es el tema de hurto y el deterioro, ¿no? De repente yo envío una carga vía marítima, recordemos que hay un tema de oleaje, un tema de frío, lluvia, calor, que de una u otra forma puede afectar el embalaje y por ende el producto final. Entonces, ¿no? Como bien podemos observar, nos menciona humedad, olores, fuegos. En el tema de que nos facilite el transporte, hablamos del manipuleo y la unitarización. Manipuleo en base al apilamiento, ¿no? La estiva inadecuada que se puede dar de las mercancías, y en base a la unitarización, en base pues al tema de la paletización y colocar dichas paletas en contenedores, lo cual nos va a facilitar el tema del movimiento de los productos de un punto a otro, ¿no? En este caso me refiero de un país a otro. Otro punto a tener en cuenta en base al tema del transporte
es el tema de los materiales a utilizar en el embalaje que va a ser pues colocado en el transporte internacional. Recordemos que tenemos materiales en base a embalaje de metal, madera, cartón, plástico, ¿no? Tenemos papel, tenemos vidrio. Cada uno de estos materiales van a ser utilizados pues según el tipo de mercancía que tú quieras acondicionar. Si yo voy a enviar, ¿no?, un vino, evidentemente el envase va a tener que ser de vidrio, ¿ok? El embalaje de repente puede ser de cartón, de madera, va a depender cómo tú lo acondiciones. Buscando siempre pues la mejor opción para que las mercancías no sufran daños durante el transcurso de las mismas. Ok, aquí tenemos también otro punto que también debemos tener en cuenta a la hora de embarcar. Y en este caso nos estamos refiriendo al tema del marcado. ¿Qué entendemos como marcado? ¿No? Si estamos enviando cajas, son bultos, recordemos que estos bultos deben tener o deben contener la información del producto que contiene esa cajita, ese saco, ese cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué información vamos a colocar? Nombre, dirección del exportador-importador, el país, puerto de destino, lugar de descarga, ¿no? También vamos a colocar como detalles que son sumamente importantes el tema del peso, ya sea bruto, neto, las dimensiones, ¿no? Para poder hallar el volumen que estaría ocupando esa cajita o ese cilindro, ese saco, el puerto de carga, el país de origen, el buque y otra información que tú creas conveniente colocar en el marcado. Y también, algo sumamente importante, son las instrucciones para el correcto manipuleo de esos bultos. Porque si yo no coloco adecuadamente instrucciones de que esa caja contiene una mercancía frágil, el operador que esté manipulando mi paleta, mis cajas, ¿ok?, puede manipular de una manera muy brusca, la cual tendría como consecuencia el tema de ruptura de esa mercancía. Entonces, para eso colocamos el tema de los pictogramas, ¿no? Sabemos que los pictogramas pueden ser copitas que demuestran fragilidad, tenemos un paraguas que nos indica que esa mercancía no puede estar pues en contacto con el agua con temas de humedad, tenemos una casita con el sol, de igual manera, ¿no? Que no puede estar en contacto con demasiada temperatura porque puede llegar a dañar el producto, ¿ok? De esa manera vamos visualizando puntos importantes que sí o sí se deben tener en cuenta a la hora pues de querer utilizar un medio de transporte. Listo. También, también debemos tener en cuenta el tema, pues, de los contenedores marítimos. ¿Por qué los contenedores? Recordemos y hemos visto el tema de unitarizar, colocar en paletas y finalmente vamos a colocarlo pues en contenedores para poder movilizarlos más fácilmente a los buques denominados portacontenedores, ¿no? Si vamos a mencionar solamente así a rasgos generales, pues contenedores tenemos de diferentes tipos, tanto para aéreos como para marítimos. Si manejamos el tema de marítimos, tenemos los dry van, ¿no?, que son de 20, 40 pies, tenemos los high cube, también de 40 pies, tenemos el tema también open top, ¿no? Tenemos los bulk cargo únicamente para carga granel, tenemos los contenedores refrigerados, todo va a depender pues del tipo de producto que quieras manejar y movilizar. ¿Ok? Mencionaba también que tenemos contenedores aéreos, como ustedes pueden visualizar. El tema de la estructura es totalmente diferente a un contenedor de transporte marítimo, ¿no? Recordemos que el tema de las bodegas de los aviones pues tienen un acondicionamiento más pequeño que el tema de los buques y por ende la capacidad va a ser menor. Ok, ahora sí, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la gestión del transporte, no? ¿Qué nos conlleva el tema de gestionar el transporte? ¿Para qué nos sirve? A ver, aquí lo que vamos a mencionar es lo siguiente. El diseño de un sistema logístico en una organización dice que comprende la implementación de los procesos de planificación, aprovisionamiento, producción, ¿ok?, distribución y servicio al cliente, ¿no? Estamos dando cuenta que son varios puntos los cuales se conectan, pues para brindar una gestión óptima de ese tipo de transporte. Ahora, recordemos también que el tema del transporte tiene pues tareas ya imperativas, pero ¿cuáles son esas tareas, por denominarlas así? ¿Ok? A ver, eh, por ejemplo, antes de mencionar el tema de las tareas imperativas, recordar también
que para lograr integrar todos los procesos se necesita trabajar con un tema sólido de flujos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos decidir en base a la definición de redes de distribución, ubicación de almacenes, el modo de gestionar un inventario y cómo unir todas estas para que formen en base a los actores de la cadena de abastecimiento. Recordemos que ahí vamos a insertar proveedores, distribuidores y clientes, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema del transporte internacional. Entonces veamos ahora sí cuáles son esas tareas imperativas. Tenemos elección del medio o los medios de transporte a utilizar, dependiendo ya lo que hemos observado previamente, ciertas características. La programación de los movimientos a emplear, porque según el tipo de transporte, pues hay algunos que tienen más salidas, más, ¿no? El tema, de repente, más seguridad, y de todo eso va a depender del tema de la programación. ¿Ok? En base a esto, estamos verificando el tema de la gestión del transporte. Ahora bien, también debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Hay ciertos factores que para el tema de transporte tienen que ser tomados muy en cuenta, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de los costos que van a acarrear, tenemos el tema de la rapidez de entrega en la cual va a llegar ese producto a destino, ¿no? Tenemos el tema de eficiencia, ¿cuán eficiente es ese medio de transporte? Tenemos la seguridad. Recordemos que no todos los medios de transporte nos van a brindar la misma seguridad. Hay medios de transporte que son más inseguros. El tema de precisión en base pues a las rutas que vayan a tomar. Tenemos el modo y el servicio al cliente. De esta manera y teniendo en cuenta dichos factores, vamos a poder proceder en base pues a la logística, ¿no? Del tema del transporte internacional. A ver, algo que también es sumamente importante y siempre es bueno recordar, que cuando utilizamos una flota privada, ¿ok? La gestión del transporte también va a determinar el tipo y número de transportistas. Eso, vuelvo a recalcar, si es un tema de utilización de una flota privada. Si no, evidentemente no lo podemos manejar porque no nos pertenece, no estamos pues al tanto, ¿no? De esa cadena que estamos tercerizando el servicio. Ok. Nos dicen, ¿por qué es importante un sistema de transporte eficaz? Básicamente, por un tema de penetración de mercados y economías de escala. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de la penetración de mercados, aquí vamos a hablar de la optimización del sistema de transporte de una organización, ya que esto va a generar pues una reducción muy significativa de todos los costos totales para un producto que se está comercializando en un mercado distante. Quiere decir en otros países, pues, ¿no? El llevar esa mercancía de mi país al país de destino. Ahora, debido a esto, en algunos casos pueden llegar a ser sumamente competitivos con la relación a los productos que se comercializan en el mismo mercado. Por eso tenemos una penetración de mercados. Luego, cuando nos referimos a economías de escala, vamos a denominar lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Todos sabemos en la actualidad que no es ningún secreto que estamos en un entorno globalizado. Existen sitios que nos van a favorecer en base a la ubicación para temas de puntos de producción. Sin embargo, las ventajas que pueden ofrecer el tema de una ubicación geográfica, ¿ok? En algunos casos pueden parecer pues incipientes frente a un sistema de transporte de alto costo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para el hecho de poder optimizar esa estrategia de transporte y conseguir verdaderamente una representativa disminución de los costos que estén asociados al mismo, al transporte, se obtiene una libertad de selección de ventajas competitivas mediante la selección de una ubicación geográfica de conveniencia. De esa manera vamos a entender las economías de escala. ¿Okay? Recordemos, en la actualidad todo está en un término globalizado, pues no tenemos temas tecnológicos, diferentes tipos de transportes, ¿no? Diferentes tipos de contenedores, todo se está manejando con un tema pues de cambio a rayos luz, porque evidentemente el mercado así lo predispone, lo demanda. Aquí vamos a observar algunos indicadores de desempeño en la gestión de transporte porque también es sumamente importante pues medir, ¿no? Y para eso hay indicadores. Por ejemplo,
tenemos el indicador de costo de transporte medio unitario, el cual lo vamos a calcular en base al costo total de transporte sobre el número de unidades producidas. Luego tenemos el porcentaje del costo de transporte sobre las ventas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar eso? Vamos a calcularlo en base al costo total de transporte sobre las ventas por 100, porque recordemos que todo el tema de indicadores nos va a salir en porcentajes. Tenemos un cálculo de mix de carga, tenemos un cálculo de costo por kilómetro también, cuánto me sale, ahí está, ¿no? La fórmula sería costo total de transporte sobre kilómetros totales recorridos. Y de esa manera se van a colocar indicadores para poder ir midiendo, ya que esto nos va a dar pues cierta información, ¿ok? Eso es lo más importante. Los indicadores han sido creados y desarrollados para que nos puedan ofrecer data y con la cual podamos tomar decisiones que mejoren, ¿no? O mantengan el tema pues de ciertos procesos en base hacia transporte, ¿no? Distribución, coma, etcétera. Aquí tenemos otros dos más. Entregas a tiempo, envíos no planificados sobre urgentes. ¿Ok? Ahora sí, ya habiendo comprendido la importancia, ¿no? De tener en cuenta el tema de embalaje, marcado, coma, etcétera, y también entender pues en qué conlleva la gestión del transporte, vamos a pasar a visualizar cada uno de los transportes que manejamos a nivel internacional. Cuando hablamos de transportes internacionales, manejamos aéreo, acuático, terrestre, ferroviario, ¿ok? También hay temas de envíos por ductos, pero recordemos que el tema de interacción a profundidad en base a transportes internos se va a dar en base al aéreo, marítimo y terrestre. De estos tres, el más utilizado, y se dice según un tema de estadística, que el 98% de envíos se realizan vía marítima, debido a que el fletaje es mucho más barato y la capacidad de envío es mucho más grande. ¿Correcto? Entonces, de esa manera la vamos a ir manejando. Entonces, por ejemplo, si vamos a observar el tema del transporte aéreo, podemos decir lo siguiente, ¿no? Sabemos que el transporte aéreo, pues, ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Y este crecimiento se debe como consecuencia directa de la globalización de todos los flujos económicos y también del surgimiento de determinadas economías de escala. Debido a eso, se ha incrementado el transporte aéreo, no únicamente de personas, sino también de temas pues de cargas, va a ir de mano de las dos, ¿ok? Ahora bien, debemos tener en cuenta que el transporte aéreo es el más costoso de los antes mencionados que vimos, aéreo, marítimo y terrestre. Pues, ¿no? El aéreo verdaderamente es más costoso. Y esto debido a pues que tiene más cortos tiempos de envío, no es mucho más seguro, entre otras características que las vamos a ver en un momento. Ok. Entonces, podemos visualizar lo siguiente, ¿no? ¿Qué más podemos decir a través del tema del transporte aéreo? ¿Ok? Que si bien es cierto, ¿no? El tema del envío rápido en base al tiempo, a la seguridad que me ofrece el transporte aéreo, ¿no? También recordemos que enviamos mensajería, que en algunos casos tiene una incidencia urgente. Enviamos artículos de lujo, en algunos casos productos sanitarios y farmacéuticos, lo que hace que estas mercancías tengan que ser enviadas así de automático. ¿No? No podemos esperar pues un periodo de tiempo muy largo, que viajen de repente 30, 40 días, porque eso estaría afectando, ¿no? El tema pues de que la carga llegue, porque tiene una incidencia urgente. Entonces, si mencionamos algunas características, podemos mencionar las siguientes. Ok, entonces, si mencionamos, como decía, algunas características, por ejemplo, de los aviones de carga, porque nos vamos a focalizar en temas de envíos, de cargamento, ¿ok? Recordemos que el fuselaje es más ancho, ¿no? Que el de los aviones comerciales o también los mixtos. Nos menciona para aumentar el volumen de carga y permitir la entrada de carga voluminosa, ¿no? Entendamos que en el tema de fletajes aéreos, ¿ok? Nos van a cotizar pues en base al tema de kilogramos peso volumétrico, que es lo que vamos a hallar posteriormente. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho esa característica.
Otro punto importante es el amplio número de ruedas para posibilitar el aterrizaje en pistas que no estén preparadas u optimizadas, ¿no? Porque en algunos casos no tenemos la infraestructura adecuada y por ende nos perjudica a la hora de que la aeronave, pues, o la nave, perdón, quiera aterrizar. Otra característica es la ubicación del ala a mayor altura, que esto nos va a permitir la entrada de mercancía también por la parte trasera. ¿Qué quiere decir? Que nos está facilitando el tema, pues, de acondicionamiento de la carga en este medio de transporte. Otra característica es el tema de que disponen de varias puertas de entrada de mercancías. ¿Para qué? Para facilitar justamente eso, su acceso y la disposición de las cargas de forma óptima. ¿A qué tenemos que darnos cuenta aquí? La, lo único importante no es únicamente, va la redundancia, ingresar la carga al medio de transporte, sino una vez que llegue a este destino, también descargarla adecuadamente, ¿no? Si no, imaginemos, ¿para qué nos sirvió toda esa logística en la cual hemos cuidado al más mínimo detalle para que la carga vaya en óptimas condiciones y cuando sea descargada pase algo? Tenemos que ir manejando todo eso, son características que tienen pues esos aviones de carga. Ok, entonces si vamos a ver un poco en base pues al tema de ventajas y desventajas que podemos observar en el tema del transporte aéreo de mercancías, vamos a mencionar lo siguiente. A ver, sabemos que en el tema de ventajas del transporte aéreo es la rapidez, ya lo mencionamos, ¿no? Este es un modo de transporte pues más rápido, ¿no? Es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor sumamente importante para el traslado de un tipo de carga específico. De repente puede ser que esté trasladando medicamentos, de repente un órgano para un trasplante, entonces no puede esperar pues un periodo de tiempo largo para que sea enviada dicha carga. Otra ventaja es que no hay barreras físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a que no a la inexistencia de barreras físicas, ¿ok? Nos va a posibilitar realizar un viaje sin interrupción, escogiendo la ruta más corta y directa, lo cual evidentemente nos va a facilitar todo el proceso. Otra ventaja es de fácil acceso. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de transporte aéreo, ese puede transportar mercancías aéreas que no son fácilmente accesibles para otros medios de transporte. Por aquí podemos mencionar el tema pues de aquellos productos que son valorizados, ¿no? Temas de valor si lo enviamos vía aérea, por el tema del cuidado y la seguridad. Otra de las ventajas nos indica adecuado para mercancías perecederas o de alto valor, justamente lo que les mencionaba, pues, ¿no? Eso se va a dar a través de largas distancias y recordemos que el transporte aéreo salvaguarda, ¿no? El tema del valor de las mercancías que estén siendo manipuladas. Pero este tipo de transporte también tiene un lado negativo. Ejemplo, que es muy costoso a comparación del marítimo y el terrestre. ¿Ok? El tema de que es incierto, ¿en qué sentido? Este transporte está condicionado en gran medida por condiciones climáticas, ¿no? De repente un día estamos en el aeropuerto a punto de salir, el clima nos favorece y nos dice, ese vuelo no va a salir. Entonces está muy predispuesto al tema de las condiciones climáticas, sea nieve, lluvia, niebla, entre otras. Lo cual puede causar pues un tema de cancelación de estos vuelos ya programados y por ende la suspensión del servicio aéreo. Luego nos menciona como otra desventaja que no es apto para mercancías baratas y de gran volumen, ¿ok? No es apto para esos tipos de mercancías. Y tiene restricciones legales, pues, ¿no? Muchos países tienen estas restricciones legales en base, pues, a un interés de su propia seguridad, ¿no? Para salvaguardarse propiamente ellos. Entonces, estas serían, pues, algunas ventajas y desventajas del medio de transporte aéreo de mercancías. Ok, pasemos al transporte marítimo, que también es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque de una u otra forma, y como ya lo mencioné, el 95-98% de envíos se hacen a través de transporte marítimo. Si mencionamos algunas características, podemos mencionar que tiene un carácter internacional, ya que es prácticamente el único medio económico de transportar grandes volúmenes de mercancías, ¿no? Entre diferentes países eh, o temas pues, de zonas geográficas. Tiene un tema de característica de capacidad.
¿Por qué? El tema de la capacidad de tonelaje que puede colocarse en un buque, ¿no? Verdaderamente es mayor al que colocar pues en un tema de un avión o inclusive en un tema de un camión. El tema también de la flexibilidad que posee. Esto va a posibilitar emplear buques desde pequeños tamaños hasta los denominados very large, ¿no? Los más grandes. Tenemos una característica de competencia. ¿En qué sentido? Debido a que hay muchos temas de tendencias proteccionistas en algunos países, la mayor parte del tráfico internacional se realiza en régimen de libre competencia. Y esto se va a dar según las leyes del mercado de fletajes. Y como siguiente característica nos dice la versatilidad, ya que tiene diferentes tipos de buques, los cuales pueden ser adaptados a todo tipo de carga. Son mucho más versátiles. Ahora veamos algunas ventajas y desventajas de este tipo de transporte. Ejemplo, son relativamente flexibles, ¿no? Tiene una variedad de rutas por todo el mundo, tiene gran capacidad, nos permite cargar pues desde grandes dimensiones y pesos a grandes distancias, tiene una ventaja de continuidad de operaciones, ¿no? No se ve afectado por fenómenos de estacionalidad como si es el tema del aéreo, tiene fletes bajos, ¿no? Se dice que es un costo relativamente bajo y esto se debe pues a su gran capacidad y a la fuerza motriz que emplea este tipo de transporte, lo cual evidentemente beneficia a la economía. En base a las desventajas podemos mencionar el tema de velocidad de respuesta bajo, ¿no? Es afectado por fenómenos meteorológicos, tiene un tiempo de tránsito muy alto, muy largo, ¿no? Si quiero enviar una carga a Lima, Perú, Shanghái, son aproximadamente de 30 a 35 días, lo cual es un periodo largo de envío. Y tiene un tema de congestión portuaria, debido a que el 85% de envíos se realiza en vía marítima, pues hay muchos temas de buques saliendo continuamente, ¿no? Y eso ocasiona una congestión portuaria. No únicamente en el tema del tránsito, también me refiero al hecho de cuando llega la embarcación a puerto, para el tema de carga y descarga, ¿no? Es un poco complicado, se congestiona toda la tramitación. Listo. Ahora pasemos a ver el transporte terrestre. Si hablamos del transporte terrestre, debemos mencionar como característica lo siguiente. Nos dice que promueve el servicio de entrega puerta a puerta, también denominado door to door. Es mayormente utilizado a nivel interno, eso es muy cierto. Tiene algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de material que puede transportar. No es lo mismo puedes transportar vía un camión de cierta cantidad de tonelaje que un contenedor portacontenedores que maneja o manipula más de 5.000 contenedores, ¿no? Entonces la capacidad es menor. Otra característica nos dice que algunas de sus cargas se hacen por medio de contenedores. La verdad es la mayoría de mercancías se envían por contenedores porque es de mayor o de más fácil acceso y manipulación. Tiene capacidad de respuesta y rapidez y posee libertad de horarios de transporte, ¿no? Se puede decir que durante todo el día poseemos pues salidas de camiones con transportes de cargas. Entonces, si vemos un poquito el tema de ventajas y desventajas, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Sabemos que el transporte terrestre es barato, ¿no? Esto debido pues a su tiempo de tránsito, ¿no? Y además que algunos costos que están involucrados internamente también son menores. El tema también de la seguridad de la mercancía. Esto va a permitir el traslado de materiales de todo tipo, incluso aquellas mercancías denominadas o categorizadas como peligrosas, lo que significa evidentemente aquí una ventaja crucial en comparación de los otros medios de transporte. Tiene un tema de versatilidad, ¿no? Ya mencionamos que esto nos va a permitir pues acceder a las instalaciones o a su destinatario, por lo que es mucho más cómodo y permite una entrega más segura. Tiene una ventaja de amplia red de cobertura. ¿Qué nos quiere decir eso? Que debido al crecimiento facilita el tema pues de transporte y llegada de mercancías a distintos puntos. Ya abarca mucho más. Y el tema de rapidez, ¿no? Tiene un tema de flexibilidad horaria y por ende es bastante rápido, especialmente en cortas y medianas distancias. No lo vamos a comparar pues como un viaje de Lima, Perú, Shanghái, ¿no? Evidentemente el transporte o el tránsito sería diferente. Acá estamos hablando de cortas y medianas distancias. Como temas de desventajas, lo que podemos mencionar es lo siguiente. Tiene una capacidad limitada. ¿A qué me refiero?
que va a transportar cantidades más restringidas de paquetes que otros tipos de transporte. También tiene una desventaja en base a las distancias, ya que es más limitado en cuanto a distancias largas, lo que justamente estaba mencionando hace un ratito. El tema de la contaminación, ¿no? Los transportes, como sabemos, emiten residuos y contaminación, tanto sea atmosférico como acústico. Entonces, es una desventaja. Luego tenemos la congestión de tráfico, que ya lo mencionamos también hace un momento, debido a que en muchos lugares puede haber zonas de atasco, ¿no? Que retrasen el transporte. ¿Cuántas veces no hemos visto que en temas de carreteras internas en nuestro país, ¿no? Por un tema de repente natural, ¿no? Se cayó un cerro, de repente una paralización, hacía que pues los medios de transporte terrestres no pudieran seguir su camino, no su ruta, lo cual hacía un retraso y lo cual finalmente ocasionaba pues un gasto para el propietario de la carga. Luego tenemos el tema de desventaja también de restricciones, ¿no? Aquí vamos a hablar básicamente de los límites y normas de circulación de los países, ya que son diferentes por cada uno de estos. Entonces, como que nos pueden frenar en base a límites legales, ¿ok? Y en algunos casos eso hace que sea más lento todo el tema del traslado. Y finalmente, otra ventaja es el tema de siniestralidad. Aquí debemos mencionar que existe un alto riesgo debido a las toneladas por kilómetro. No imaginemos que un camión que esté manejando 28 toneladas a una velocidad pues muy rápida puede hacer que el mismo medio de transporte pierda, ¿no? El tema de la estabilidad y pueda volcarse, lo cual estaría dañando la mercancía y por ende dándola por perdida. Ok. Otro punto muy importante a tener en cuenta en base a la gestión y la operatividad del transporte internacional es el contrato de transporte que vamos a ejecutar. Podemos observar una pequeña estructura en base a la definición, las características, ¿no? Si es de naturaleza mercantil, su carácter consensual, tema bilateral, oneroso, adhesión, los elementos, ¿no? El tema de personas, si es un portador, un cargador, consignatario, toda esa información se va colocando. También los objetivos, ¿no? Cosa, precio, tiempo y distancia, y el itinerario con el cual se va a ejecutar el transporte. Y finalmente, la responsabilidad civil del porteador. Aquí debemos colocar una pequeña introducción, las limitaciones en base a su responsabilidad y ciertas exoneraciones porque no siempre se le va a poder echar pues la culpa de todo lo que pasa el porteador. Entonces, esta sería una pequeña estructura en base al contrato de transporte. ¿Ok? Aquí podemos observar algunas mecánicas operativas de transporte en base a tipos de fletes, documentos y tecnología ofertada. Recordemos que tenemos tipos de servicios, regular o de línea. Aquí tenemos intermediarios, agentes navieros, líneas navieras, agentes de carga. Tenemos tipos de fletes, ¿no? Conjuntos, dependientes, bilaterales. ¿Ok? Tenemos condiciones de los tipos de contratos que pueden ser términos de línea, y los documentos de transporte que ya manejamos, que en este caso sabemos que para temas marítimos es el conocimiento de embarque, para el tema aéreo, guía aérea, para el tema de transporte terrestre, cartaporte, ¿no? Y así vamos conociendo un poquito más de los tipos de servicios que se ofrece. Tenemos el tema eventual, el tram, el fletado charter, ¿no? Que va a ser el primero eventual en base a los agentes navieros como intermediarios, y el fletado o charter en base a intermediario del agente de fletamiento, pues, ¿no? Todo esto se va a regir en base a oferta y demanda, como podemos observar. Ok, algo sumamente importante y sí se debe tener en cuenta es en base al tema de los fletes de línea regular. ¿Por qué? Recordemos aquí, y vuelvo a recalcar, es importante tener al menos una hilación, ¿no? De lo que conlleva la misma. A ver, acá podemos entender de la siguiente manera. Nos dice los full liner term, término como normalmente se embarca, ¿no? Hoy en día la mayoría de carga contenerizada incluye el flete, la carga y descarga de la nave. Eso es muy cierto. En la actualidad la mayoría de mercancías son enviadas en contenedores. ¿Y esto debido a qué? A que pues el costo del flete por contenedor es mucho más barato en la mayoría de casos que enviar carga suelta. Eso es totalmente cierto, no lo podemos negar, ¿no? Hay veces que cuando fletamos, bueno, cotizamos fletajes, decidimos pues enviar en base a temas de contenedores. A ver, ¿qué pasaría si yo solamente voy a enviar una paleta? Evidentemente no voy a poder pues contratar
voy a poder contratar, perdón, un tema de un contenedor únicamente para un pallet. Sería ilógico poder contratarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? Simplemente consolido mi carga. Entonces, entendamos a los términos de flete, los denominados full liner term o únicamente liner terms, primeramente, ¿ok? Este flete va a involucrar a todas las fases del transporte marítimo, desde carga en puerto de embarque, estiva, transporte, desestiva y descarga en puerto de destino. Además, va a incluir el costo del manipuleo en los puertos de embarque y descarga según la costumbre o la regulación de cada uno de estos puertos. Entonces tenemos tipos, ¿no? Tipos de liner term. Por ejemplo, vamos a mencionar al tema, pues, recordemos aquí, de una manera general, vamos a mencionar a los liner term, a los free in, a los free out, al free in and out. Por ejemplo, si queremos dar una definición del free in, aquí el flete va a comprender el transporte desestiva y descarga en el puerto de destino, lo cual está suponiendo que el vendedor se hizo cargo de todos los gastos de carga y estiva en el puerto de embarque. A diferencia del free out, ¿okay? El flete va a comprender la carga en el puerto de embarque, estiva y transporte, y lo cual supone que el comprador se ha hecho cargo de todos los gastos de desestiva y descarga en el puerto de destino. Entonces, como nos podemos percatar, va a depender de qué tipo de liner term yo estoy utilizando, ¿no? De qué punto va a acarrear las responsabilidades. Listo. Ahora debemos observar el tema de cómo liquidar un flete marítimo. Por ejemplo, nos dice, se pretende hacer una exportación de grifería desde el puerto de Cartagena hasta Hamburgo, Alemania. El embarque se trata de 3 pedidos de tamaños diferentes. La cotización por la compañía marítima, ¿no? Para todos los diferentes despachos es la siguiente. Tarifa por contenedor de 20 pies, $1,400, todo incluido, un denominado all-in. La carga suelta, en base a los componentes de flete, van a ser la tarifa básica, que es $85 por tonelada o metro cúbico, ¿ok? Luego, un 10% de la tarifa básica con recargo monetario, que viene a ser el tema del CAF, y un tema de $6.50 por tonelada o metro cúbico con recargo de combustible, el denominado BAF, ¿ok? Eso en base, pues, al tema de la liquidación para el tema de este caso únicamente. Entonces, en base a este caso, vamos a poder desarrollar en qué conlleva el poder calcular, ¿no? La demás información. Por ejemplo, vamos a liquidar el primer ejemplo. Nos dice, en el primer despacho se deben enviar 200 cajas de grifería que pesan 4 toneladas y que ubican 6 metros cúbicos. El flete marítimo sería, ¿no? Según la ruta Cartagena-Colombia, Hamburgo-Alemania. Tenemos la tarifa básica que según lo antes mencionado, aquí podemos observar, nos dice que pues es de $85 por tonelada o metro cúbico. Entonces, sí, el tema de lo que vamos a cubicar es de 6 metros cúbicos, ¿ok? Y tenemos un peso de 4 toneladas, evidentemente trabajamos siempre con el mayor en el tema del fletaje. Sea aéreo, marítimo o terrestre, siempre trabajamos con el mayor. Entonces, ¿cómo calculamos? Sería la tarifa básica, que es de $85, por el mayor en base a toneladas, temas volumétricos, que sería en base al 6 metros cúbicos. Multiplicaríamos $85 por 6, lo cual me saldría $510. Luego, tenemos ciertos recargos. Por ejemplo, ¿no? Nos dan el tema de un 10% de la tarifa básica, que es un recargo monetario. Muy bien, lo calculamos. Sería el 10% de la tarifa básica, que nos sale $51. Luego tenemos un recargo de combustible, que es de 6.50 centavos de dólar por tonelada o metro cúbico, sabiendo que estamos trabajando con los metros cúbicos porque es el mayor. Entonces, deberíamos multiplicar 6.50, que es la tarifa, por los 6, lo cual me sale $39. Lo único que debo hacer es sumar esa tarifa básica con los recargos, lo cual me estaría saliendo un total de $600. Enviar esa carga de 200 cajas me estaría costando $600. Ahora, en el caso nos mencionaba un tema, lo hablamos anteriormente, en el caso de enviar carga por contenedores. Para este caso en específico, un contenedor
¿no? La tarifa del contenedor es de $1,400. Estamos hablando de un contenedor de 40 pies. Entonces, si estamos enviando una carga que constituye por carga suelta un precio de fletaje de $600, y si yo quiero colocar esa misma carga que conlleva pues a 200 cajas en un contenedor de 20 pies que evidentemente va a sobrar muchísimo espacio, no me estaría haciendo tan económico, ¿no? Porque únicamente alquilar el contenedor en base al fletaje son de $1,400. Y a mí me cuesta enviar esa carga de una manera suelta únicamente el monto de $600. Entonces, evidentemente, lo que me sale más económico es enviarlo como carga suelta y no en contenedores. ¿Ok? A menos que yo quiera, pues, el tema de consolidar mi carga, que ya viene a ser otra cosa. Aquí está, ¿no? No dice, es evidente que en este primer embarque hay una diferencia apreciable y considerable que hace pues inconveniente usar el contenedor. Vamos a la segunda opción. En el segundo pedido es de 400 cajas que pesan 8 toneladas y cubican 12 metros cúbicos. El flete marítimo sería, tenemos la tarifa básica que ya mencionamos al inicio, que es $85 según tonelada metro cúbico. En este caso, sigue siendo mayor el tema del cubicaje. Multiplicamos por 12, me sale 1020. El recargo, ¿no? También es de 1.020 por el 10%, que ya lo hemos visualizado, nos sale $102. Y el recargo por combustible, ¿no? Que la tarifa es 6.50, seguimos trabajando con el tema del volumen porque es el mayor, y me sale $78. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Únicamente sumar. Y mi total sería de $1,200. ¿Qué quiere decir? Que el enviar 400 cajas, ¿ok? Me estaría costando $1,200. Si ahora lo colocamos en base a contenedores, recordemos, la tarifa sigue siendo la misma. Por un contenedor de 20 pies, me siguen cobrando $1,400. Por ende, podemos mencionar lo siguiente. En ese segundo pedido, la diferencia es menor, ¿no? De $200 a favor del envío con carga suelta. Pero si se toma en cuenta el tema de aquellos beneficios del contenedor en cuanto a seguridad, el tema de la eficiencia, la movilización, como etcétera, pues nos sería mucho más fácil y mucho más conveniente utilizar el contenedor. ¿Ok? A pesar de esa diferencia de $200, sería mucho más beneficioso el tema de enviar esa carga vía marítima en un contenedor. Vamos al siguiente caso. Ya no vamos a enviar 400 cajas, vamos a enviar 600 cajas. Para este caso, son 600 cajas y pesan 12 toneladas y están ubicadas en 18 metros cúbicos. ¿Ok? Igual, la tarifa básica viene a ser la misma, seguimos con $85. Si vamos a comparar en este caso, seguimos trabajando con el tema del cubicaje porque sigue siendo mayor. Entonces sería $1,530. Hay un recargo monetario, nos dice que es del 10% de la tarifa básica. Solamente le saco los 1,530, el 10%, lo cual me está saliendo $153. Luego, tenemos el recargo por combustible. Según la tarifa que nos mencionaba en el caso inicial, es de 6.50 centavos de dólar por toneladas metros cúbicos. Vuelvo a repetir, seguimos trabajando con el tema de metros cúbicos, sería por 18, lo cual nos sale $117. Al sumar todo, me sale un monto de $1,800 enviar esas 600 cajas. Ahora, veamos cuánto nos salía si hacemos el envío por un contenedor de 20 pies estándar. Recordemos que el tema del costo del contenedor era de $1,400. Entonces, ahora sí podemos ver totalmente claro, ¿ok? Cuál nos estaría conviniendo en comparación de carga suelta o contenedor, ¿no? Para este tercer embarque, el volumen de la carga resulta evidente en temas de positivismo-conveniencia, despacharlo pues en un contenedor, porque nos sale $400 menos. Aparte del tema de que un contenedor es mucho más seguro, la manipulación es mucho más rápida, etcétera. ¿Ok? Entonces, para el tercer supuesto, sí nos convendría enviarlo por un contenedor. Ok. También debemos tener en cuenta, ya habiendo hallado el fletaje pues marítimo, el tema del pago del flete para el transporte marítimo, el cual puede ser dado prepagado o denominado también prepaid, se paga en origen,
o el tema pagadero en destino, o también denominado collect, ¿no? Recordemos que también tenemos un denominado return, que es pagado por el transportista. Esta información ustedes, en base al tipo de flete que se está pagando, lo van a encontrar en el documento de transporte. Recordemos y hagamos un feedback de los documentos de transporte. Estamos hablando del airway bill, carta aporte, del conocimiento de embarque y, cuando es multimodal, el FIATA Bill of Landing. Listo. Vamos a pasar a ver el cuadro de la mecánica operativa del transporte aéreo internacional. ¿Qué vamos a observar aquí? El tipo de servicio, los intermediarios, al igual que el marítimo, el tipo de flete y el contrato y documento de transporte. Cuando hablamos de aéreo, tenemos un tipo de servicio regular y fletado, ¿no? Regular, aviones cargueros o pasajeros de carga, y fletado, únicamente aviones cargueros. El intermediario aquí van a ser las aerolíneas comerciales o los agentes embarcadores. Tenemos un tipo de flete eliminado por el tema de la IATA o no IATA, ¿ok? Y el tema del fletado se va a pactar en base a la oferta y demanda. El contrato que vamos a utilizar es el tema de carta porte. A veces mencionamos como carta de porte aéreo o simplemente carta porte, ¿ok? Esa va a ser la estructura del tema aéreo. Ok. Esta parte vamos a mencionarla, pero a rasgos generales, porque sí es importante saberla, pero quiero pasar al tema de cómo calculamos el fletaje en el tema aéreo. En los tipos de fletes para carga aérea de servicio regular tenemos el tema general y preferencial. Cuando hablamos de los generales, estamos hablando de un tema mínimo, normales o por cantidad. Va a depender, por eso tiene el término general. Si hablamos del término preferencial, van a ser clasificadas, ya sea para mercadería específica que detalle pues el tema de la aerolínea, que puede ser los commodities, los rates o los quotates, el tema gubernamentales, para carga unitarizada y para temas contractuales. Por eso tiene la denominación preferencial. ¿Ok? Recordemos que todo lo va a manejar pues el tema de la IATA. Ahora bien, aquí vamos. En el tema o en base al sistema tarifario que se va a manejar para el tema aéreo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay un tema mínimo que van a ser, perdón, para pequeños envíos, que podemos denominarlo pues muestras, no muestras comerciales. Tenemos los normales, que es una base para todas las demás y se aplican hasta los 45 kilogramos o 100 libras. El siguiente es por cantidad, que viene a ser el 25% de reducción por cantidad. Ese va a ser el sistema tarifario. Ahora, si hablamos de un tema de preferenciales, que ya lo mencionamos hace un momento, pero solamente a nivel gráfico, tenemos las clasificadas. Aquí vamos a hablar de un equipaje no acompañado, libros, vamos a hablar de contenedores, entre otros. Los Corateis son dueños de cargas los cuales van a solicitar una tarifa reducida, como un tema de tarifa especial. Y la carga unitarizada se va a dar pues en contenedores, pero siempre recordando y teniendo muy en cuenta los tipos de carga que manejamos en el comercio internacional, que lo vimos al inicio, los cuales pueden ser carga general o carga a granel. Además de tener en cuenta que las mercancías se clasifican según también su naturaleza, no perecederas, no perecederas, a volumen, de valor, coma, etcétera. Ok, entonces, en base al tema del fletaje, ¿no? Se va a realizar por temas de kilo volumen. ¿Qué quiere decir? Aquí lo vamos a aplicar en base pues a aquellos embarques que superen los 6.000 centímetros cúbicos por kilo. Tenemos un embarque de las dimensiones que ustedes observan, ¿no? Que estas tienen que estar pues en centímetros. ¿Por qué? Porque los vamos a dividir entre 6.000 centímetros cúbicos. Al dividirlo nos sale 594 kilogramos. De esa manera vamos a hallar el tema del fletaje. Kilo, tema volumétrico. Recordemos que a diferencia del marítimo, en el tema del flete aéreo, tenemos que dividir, primeramente, multiplicar las medidas de los bultos, ¿no? Que van a ser embarcados, y dividirlos entre 6.000 centímetros cúbicos y a todo eso multiplicarlo por la cantidad de bultos que se van a embarcar. Ahí vamos a poder calcular el volumen total de ese embarque. Y de esta manera vamos a poder compararlo en base pues al peso total de la misma. Y recordemos que trabajamos siempre con el mayor. Ok.
Aquí podemos apreciar un cuadro también de la mecánica operativa, pero ahora del transporte carretero internacional. Igual, tipo de servicio, el intermediario, el tipo del flete y el documento de transporte, tema aduanero. Pues, ¿no? Tenemos un camión completo, puede ser un camión parcial o puede ser un combinado, el denominado RORRO. Los intermediarios para el camión completo y parcial van a ser la compañía, el transportista o un agente embarcador. Mientras que para el tema del combinado, la compañía de transporte va a ser el combinado tal cual. El tipo de flete a pagar se va a pactar según oferta y demanda, no es que esté predispuesto. Y el documento es la carta de porte carretero, ¿ok? O carta porte únicamente. Ok, aquí vamos a poder visualizar un poquito del cálculo de los fletes en el transporte carretero, que si bien es cierto, no lo manejamos a una escala muy amplia como lo es el tema aéreo y marítimo, pero también debemos tener en cuenta el adecuado cálculo, ¿no? En base al fletaje. Por ejemplo, cuando es un camión completo, tenemos 30 toneladas en base a 28 metros cúbicos de zinc en lingotes, origen Lima, Perú, destino Bogotá, Colombia. Tiene un flete de 110 por tonelada. Entonces, el total sería 3.300. ¿Por qué? Porque el mayor son las toneladas, lo cual voy a multiplicar 110 por 30. Carga y descarga con usos de medios mecánicos por cuenta del exportador e importador según corresponde. En base al camión, al siguiente, camión completo, vemos, ¿no? Que son 16 toneladas por 70 metros cúbicos de algodón en fardos. Origen Santa Cruz, Bolivia, destino Lima, Perú. El flete es de $120 por tonelada. ¿Por qué? ¿No? Recordemos que el tema de acondicionamiento de las cargas, y eso siempre pasa, es saber pues correctamente cuál es lo que pesa más, y cuando digo pesa más es lo que tiene más importancia, en base al volumen o al tema del pesaje por sí, ¿ok? Y en base al camión parcial tenemos 2 toneladas por 1 metro cúbico de bobinas de poliestireno que son impresas, origen Lima, Perú, destino La Paz, Bolivia. Tenemos un flete de $500 de 1 a 5 toneladas, más de 5 toneladas estaría pagando $80. Entonces, nuestro flete total va a ser de 500. ¿Por qué? Porque dice que de 1 a 5 es de $500 y lo que estamos manejando son 2 toneladas. Entonces, de esta manera podemos ir entendiendo un poquito y a más claridad el tema de los fletajes tanto para transporte aéreo, marítimo y terrestre. Ok, para hacer un tema de conclusión en base a estos 3 tipos de medio de transporte utilizados con más constancia en el comercio internacional, recordemos siempre recabar información acerca de los documentos que se van a necesitar, acerca de aquellas regulaciones que se manejan para cada uno de estos, los tipos de mercancía que se van a manipular, ¿okay? Los tipos de embarque, los contenedores, porque también hay tipos, ¿no? El tema de las regulaciones internas, el tema también pues del embalaje, el marcado, etiquetado, toda esa información es sumamente importante a la hora de dar el desplazamiento por cualquier tipo de transporte que haya sido elegido por la empresa. Recordemos que si hacemos un procedimiento incorrecto en la elección del transporte, ¿no? Imaginando que estemos manipulando pues un producto perecible y por un tema de ahorro en base al fletaje lo enviamos marítimo y esa mercancía durante el viaje no resiste, ¿ok? Automáticamente eso es pérdida total para el exportador. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas las características estudiadas para poder llevar a cabo pues todo el sistema logístico adecuado. Entonces, esperando que toda la información haya sido de utilidad para ustedes, conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.